Vamos a iniciar esta serie de tutoriales con el inicio del programa, para lo cual abrimos desde el icono de Archicad 16 y nos aparecerá la ventana de inicio. Aquí la tenemos. Esta ventana de inicio nos permite hacer dos acciones principales: crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente. Si seleccionamos la segunda opción, se nos despliega una lista en la cual, si seleccionamos un proyecto reciente, podemos elegir cualquiera de ellos y abrir. Podríamos también buscar un proyecto TeamWork, que es la aplicación del programa para compartir proyectos en la red con otros usuarios, o buscar un proyecto solo que no estaría en esta lista y lo buscaríamos en nuestro ordenador. También podemos crear un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto, el programa utiliza una plantilla. Las plantillas son archivos del programa que tienen configuraciones generales para que éste funcione. Por defecto, el programa tiene la AC16, pero podríamos tener otras plantillas ya creadas, como en este caso, o buscar plantillas que tuviéramos en el ordenador o que nos las hubieran pasado. Usaremos la AC16. Podríamos utilizar las últimas definiciones de proyecto en caso de haber trabajado con uno anteriormente. Y en el ajuste del entorno de trabajo se refiere a qué perfiles o qué perfil de entorno de trabajo vamos a utilizar. Por defecto en el programa viene el perfil estándar 16, que es el que está marcado aquí, pero hay otros dos que son los que vienen definidos. Estos que tenemos, avanzado y Graphisoft Formación 16, son perfiles personalizados. Utilizaremos el estándar de momento y aprenderemos más tarde a personalizarlo. Podemos salir por aquí directamente del programa en este momento o crear el nuevo proyecto que vamos a iniciar. Daremos a nuevo. Bien, y se nos abre la interfaz del programa. En la interfaz vemos en el centro la ventana de trabajo del programa, toda esta dimensión que tenemos en blanco, este espacio en blanco en el cual se va a producir la construcción del modelo en diferentes ventanas. Alrededor de esa ventana de trabajo se colocan las barras y paletas de herramientas, las barras y las paletas de herramientas y la barra de menús. Si queremos comprobar qué barras de paletas y qué paletas de herramientas tenemos ahora mismo instaladas y cuáles podríamos instalar, en el menú de ventanas, barras de herramientas, aquí tenemos el listado de barras que tiene definidos el programa, de las cuales solamente estas dos, estándar y mini navegador, están ahora mismo a la vista. La estándar sería esta que tenemos aquí y el mini navegador esta que tenemos aquí. Igualmente para las paletas tenemos todo este listado. Están solamente activas en este momento las que están marcadas en azul y son concretamente la paleta de herramientas, la tenemos aquí. Paleta de información ahora mismo está oculta por la ventana. La barra de estado la tendríamos aquí debajo, es donde se nos muestra un diálogo que el programa mantiene con nosotros para pedirnos datos en cuanto a la herramienta que estamos utilizando. El navegador es esta de aquí, la paleta con la cual podemos pasar de una ventana de trabajo a otra, navegar por todas las fases del proyecto.
La paleta de favoritos, esta. La paleta de coordenadas la tenemos aquí. Y la paleta de control está aquí, debajo de esta paleta. Bien, pues si empezáramos a trabajar con el programa, llegaría un momento en que querríamos guardarlo. Y para guardar el programa, no tendríamos más que ir a Archivo, Guardar como. Buscaríamos una ubicación para este archivo que vamos a guardar. Le daríamos un título y buscaríamos la extensión que queremos. ¿Con qué extensiones podemos guardar un proyecto de Archicad? Bien, desde la extensión PLN hasta la extensión GDL son todas extensiones de trabajo de Archicad. Ahora iremos viendo cuáles son. Después tendríamos la posibilidad de guardar en PDF, en extensiones de Windows, archivos de imagen. Después tendríamos archivos vectoriales de CAD, un archivo de MicroStation y por último podríamos guardar en extensiones IFC, tanto en formato normal como comprimido, para poder compartir nuestro proyecto con otros programas BIM. Bien, los archivos con los que trabaja Archicad, por defecto el programa guarda como PLN y es el archivo raíz del programa. Con él trabajaremos habitualmente. Los archivos mod son aquellos con los que guardamos partes del proyecto o el proyecto completo para que se puedan repetir en otro proyecto. Guardaríamos como módulo y cumpliría esa función. Los archivos TPL son los archivos de plantillas de Archicad. Son archivos que contienen configuraciones concretas que se pueden repetir en otros proyectos. También nos permite guardar en una versión anterior a la nuestra. De hecho, si estamos trabajando ahora con la 16, aquí nos aparece Archicad 15. Si estuviéramos trabajando con la 15, nos aparecería el proyecto Archicad 14 y así sucesivamente. La extensión PLA es una extensión de proyecto que contiene todas las bibliotecas que hemos utilizado en ese proyecto y además todas aquellas bibliotecas que hayamos traído de fuera y que no se encuentran en el programa originalmente. ¿Para qué nos sirven los archivos PLA? Son muy útiles para compartir nuestro proyecto con otro usuario. Si queremos sacar el proyecto de nuestro ordenador y dárselo a un compañero para que pueda trabajar en el suyo, le daríamos un archivo PLA y de esa forma contiene todos los elementos del proyecto, incluyendo los que no se encuentran en la biblioteca del programa. También sería muy útil en el caso de almacenar indefinidamente el proyecto, de tal forma que si necesitamos abrir ese proyecto unos años después de haberlo realizado, con una versión posterior a la que se creó, al abrirlo no tendríamos problema de encontrar cualquier biblioteca porque las lleva en sí. Los archivos objetos y script GDL se refieren a la creación de objetos y edición de los mismos. Y el resto de extensiones, las que hemos comentado. No vamos a guardar en este momento. Y vamos a ver qué son los archivos de copia de seguridad. Cuando Archicad graba por primera vez un PLN, de forma automática se genera un archivo VPN, que es un archivo de seguridad, copia idéntica al PLN. De esta forma, si perdiéramos o no tuviéramos acceso al PLN, sabemos que entrando en el VPN tendríamos la misma configuración de proyecto, podríamos trabajar con él exactamente y al guardarlo se guardaría como PLN y de forma automática se generaría un nuevo VPN para tenerlo también como seguridad.
Vamos a ver un ejemplo y lo entenderemos bien. Vamos a abrir, por ejemplo, aquí podemos verlo. Bien, de vivienda aislada es un proyecto de Archicad, como vemos, .pln. Se genera siempre un VPN, que es este con el mismo nombre, vivienda aislada.vpn, y con la diferencia en el icono en que tiene una flecha roja. Este es el archivo de seguridad al que solamente accederemos en caso de necesidad. Aquí también tenemos una vivienda aislada PLA, es el mismo proyecto, pero en extensión PLA, que está listo para compartirlo con otro usuario fuera de este ordenador o para almacenarlo indefinidamente. Bueno, vamos a ver otro de los elementos de inicio del programa que son fundamentales: las unidades de trabajo. Si vemos en menú de opciones, preferencias de proyecto, aquí tenemos algunas preferencias fundamentales que podemos configurar antes de crear un proyecto, o incluso, si lo estamos construyendo ya, modificar las que tenemos inicialmente. En unidades de trabajo, vemos que tenemos unidades de trabajo independientes tanto para la unidad del modelo como para la unidad de plano. Son entidades diferentes de trabajo. La primera de ellas podemos elegir entre metros, centímetros y milímetros, o utilizar unidades del sistema británico. Nos permite de 0 a 4 decimales, y en las unidades de plano igualmente. ¿De acuerdo? Para los ángulos podemos medir en grados decimales, grados, minutos y segundos, gradientes o radianes. Vamos a ver qué son las escalas. ¿Cómo trabaja Archicad con las escalas? Archicad trabaja a escala 1:1 en el modelo. Construimos a escala real. Cuando hablamos de escalas, solamente hablaremos de escalas en el momento de su construcción con las escalas de visualización. Aquí podemos tener el control sobre la escala de visualización, es decir, cómo vemos los elementos de construcción y elementos 2D en la ventana de trabajo. Ahora mismo tenemos aquí la visualización a escala 1:100, podemos cambiarla numéricamente o extender la lista más habitual de escalas empleadas. Por supuesto, también las escalas hacen referencia a la salida de los planos. Bien, ¿qué es esto de la escala de visualización? Si por ejemplo construimos un muro sencillo, cualquiera nos servirá, por ejemplo este, y colocamos un elemento de biblioteca, una puerta, por ejemplo, vamos a acotar de una forma muy sencilla. Ya veremos en su momento esta herramienta. Por ejemplo, así. Bien, lo que aquí tenemos es cómo a escala 1:100 vamos a visualizar estos elementos. Nos damos cuenta, vemos que la carpintería se dibujan solo con una línea. Vemos el tamaño que tiene la cota en relación con el resto de elementos. Pero si cambiamos la escala de visualización y aquí elegimos 1:50, por ejemplo, vemos cómo la relación entre los elementos ha cambiado. En primer lugar, vemos que por ver los elementos a mayor tamaño, el detalle de los mismos aumenta. De esta forma ya podemos ver que tenemos en las puertas, ya hay unos cercos definidos con un diseño concreto, tenemos unos tapajuntas, tenemos dos líneas que nos definen el espesor de la hoja, y en cuanto al tamaño de la cota, vemos que ha disminuido respecto al resto. Decir que el tamaño de cota, del texto de cota, permanece fijo independientemente de la escala de visualización.